Que hace unos 35 años, desde experiencias distintas, intentábamos, educar y convocar a nuestra gente para vivir el día de Yom Kippur. Él, desde una visión secular, humanista, quien habla desde una visión un tanto más religiosa y tradicional, pero teníamos lo más importante en común, los textos que nos hablan, nos deben hablar, y que son para todos. Cuando hablo de este educador, hablo de alguien que en los años se transformó en un referente del partido Meretz en Israel, se transformó en un gran activista de la educación. Me refiero a Darío Teitelbaum, que además, como si fuera poco, vive en el Kibbutz Gvulot, a 1 kilómetro de la Franja de Gaza, y que entre Simchat Torah del año pasado y este Yom Kippur, como todos los israelíes, vive una experiencia absolutamente distinta. Querido Darío, qué gusto de tenerte con nosotros. Hola Miki, gran placer estar contigo como siempre y con tu audiencia, y permitime desear a vos, a la comunidad judía, a los judíos del mundo, un doble Hatimat Tová. Hatimat Tová para quien espera ser inscrito en el libro de la vida, pero también Hatimat Tová de un acuerdo que permita liberar a nuestros 101 rehenes que están en la franja, de Gaza. Me parece importante traer esto porque este Yom Kippur va a ser diferente, sustancialmente diferente a los Yom Kippur anterior. Quizás va a recordar el Yom Kippur después de la guerra de Yom Kippur, pero estamos frente a un día, creo, muy significativo de recogimiento, porque el pueblo está viviendo una situación de recogimiento, pero también de la necesidad de estos buen meses, del recuento del alma, de decirnos a nosotros mismos qué hicimos, cómo lo hicimos y qué haríamos de manera diferente. Darío, te estoy escuchando con cierta dificultad, no sé si tiene que ver con tu micrófono, en la computadora, estas cosas que... no solo en la computadora, sino que lo tenías ahí de alguna manera con vos, a ver si vamos a mejorar ese audio. ¿Ahora mejor? Ahora me parece que viene mejor. ¿Ahora está mejor? Sí, ahora me parece que está Perfecto. mucho mejor. Bien, yo decía, claro, es un Kippur muy distinto para los ciudadanos de Israel y para todo el pueblo judío, y hablaste de estas 2 firmas necesarias y tantas más. Pero la pregunta primera sería, ¿qué hemos aprendido del mensaje de lo que pasó el 7 de octubre, si algo aprendimos, sobre todo la sociedad israelí, y cómo eso se refleja en el espíritu de este Kippur? Mira, permíteme yo soy una persona no observante, por lo menos no en el modelo tradicional de la observancia, pero de todas maneras me siento muy conectado con Yom Kippur, especialmente por los textos. Y quiero decir que hay 2 pasajes que me emocionan muchísimo, y uno que tiene que ver con la apertura del Kol Nidrei, cuando se dice en hebreo, Data Makom, Data Kaal, Veyeshiva Shel Mala, Veyeshiva Shel Mata, Anu Metirim Litpalel Avarianim. Te escucho, Darío, quiero escucharte mejor, la audiencia quiere escucharte mejor. Algo no está logrando que el sonido salga tan puro como uno quisiera para que pudiéramos escucharte con todo lo que significan estos textos. A ver si haces algún milagro y lo logramos. A ver, ¿ahora estamos mejor? Por el momento, ojalá lográramos. Bueno, vamos a ver.
Ok, yo digo, voy a decir nuevamente la frase que me emociona mucho en Kippur, que es la apertura del Kol Nidre y dice, al data makom, al data kaal, yeshivas el mala, yeshivas el mata, anu metirim litpalelim avarianim. En español, invocando divina sanción, con la anuencia de esta sagrada congregación, en sesión celestial y en sesión mundana declaramos, nos es lícito orar junto con los transgresores. Y justamente este Kippur, creo yo, tenemos quizás el deber de sentarnos juntos a orar con aquellos que sentimos quizás nos llevaron a la situación que estamos hoy en día. Darío, vamos a intentar una nueva comunicación a ver si es posible, porque otra vez los conceptos que estás tratando de vertir son lo suficientemente profundos como para que los podamos realmente escuchar bien, si no se pierden. Estamos tratando de lograr esta comunicación con Darío Teitelbaum, referente del humanismo en Israel. Tal vez, Rocío, un poquito más de música y tal vez buscamos alguna otra vía. Y si algo nos enseña el día de Yom Kippur es que nada es para siempre y que hay siempre nuevas oportunidades y hay que intentar hacer que esas nuevas oportunidades sí sean mejores. Por eso, ahora sí, yo diría, toma uno. Decía que nos dedicábamos hace 35 años, ambos, jóvenes, a educar, él desde una mirada secular y humanista, pero con las mismas fuentes, y yo un poquito más en la tradición religiosa. Me refiero a Darío Teitelbaum. A ver si ahora sí lo logramos, Darío. Bueno, ojalá que sea así. Yo creo que sí se escuchó el tema de la doble Hatimá Tová, en el sentido de la inscripción en el libro de la vida después de este Yom Kippur, que va a comenzar en unas horas, y por el otro lado, la Hatimá, la firma de un acuerdo que libera a nuestros rehenes de las manos del Hamas. Bien, ahora me parece que eso se escuchó. Se escuchó y ahora lo escuchamos mejor. Y como dijimos, la segunda oportunidad siempre está. Eso es parte de lo que aprendemos en Yom Kippur. A ver, ya que hablamos con alguien que sabe de educación, recuerden todos que cómo viene el día de Yom Kippur. En realidad, cuando Moshe Rabenu, ¿sí?, el gran líder de nuestro pueblo, baja después de recibir ese decálogo, se encuentra con la transgresión del pueblo, ahí con el becerro de oro, rompe las tablas de la ley y bueno, Dios mismo, dicen, le indica que vuelva a subir y ahora se escriba él mismo, Psor lecha shtei lujot rabanim karishonim, escríbete 2 tablas como las primeras y logra el perdón divino antes, salachti kitvareja, cuando pide ese perdón y dice, he perdonado por tus palabras, el poder de la palabra, y los educadores que saben que ahí está justamente la herramienta. Darío, ahora sí, escuchamos estos conceptos que nos querías plantear. Bueno, nuevamente, si no se escuchó, yo digo, mi conexión con Yom Kippur es por medio del texto. También por medio de la litúrgica, de cierta manera, que me emociona mucho. Y especialmente 2 frases que a mí me sintetizan todo. Y es el hecho de que cuando nosotros comenzamos el rezo de Yom Kippur, el Kol Nidrei, nosotros invocamos en realidad a los transgresores a rezar con nosotros. Es decir, es una clase de regreso a la legalidad. No están absueltos, sino como transgresores, y aún así son parte de la Keilah. Si bien esta idea tiene quizás como raíz la expulsión de Sfarad, los criptojudíos, y permitir a los criptojudíos rezar con toda la Keilah, no perdían su status, por así llamarlo, de criptojudíos. Pero me parece es importante acá destacar una cosa, que no es suficiente la divina sanción, sino que también la Keilah tiene que aceptarlo. La comunidad
que es la base, una de las bases esenciales de nuestro sentir judío, tiene que aceptar el hecho de que tenemos que incluir a los transgresores de tal manera que ellos puedan ser juzgados. Hechos contrarios no podrían serlo, y esto en realidad es infligir hacia ellos, porque no les permitís por medio del rezo estar presente. Bishiva shel mala, bishiva shel mata, al data makom y al data kaal, justamente. Exactamente. Lo que has dicho, ¿no? El tribunal celestial y el tribunal terrenal tienen que permitir que todos estemos ahí y, bueno, tengamos esa posibilidad. De ahí viene, ya que estamos enseñando, tzibur, tzadikim, beinonim y reshaim, los justos absolutos. La gran mayoría de nosotros que no somos para nada justos absolutos, ni tampoco los otros, los que de alguna manera se plantean como malvados absolutos. Ahora, el segundo texto en realidad es un piut, que en realidad también cambió su sentido después de la guerra de Yom Kippur, que es un etanet tokef, que es en realidad, la declaración del juicio. Y una parte muy importante, que es parte de la midá, según el rezo ashkenazí, pero en realidad en el rezo sefaradí casi no aparece, solamente en los judíos de Irak. Pero dice así: pero el arrepentimiento, la oración y la caridad mitigan la severidad del decreto. Quiere decir que la acción concreta de arrepentirnos, de orar y de hacer actos de caridad, quizás no anulan, sino mitigan el decreto. Pero acá esto tiene que ver con lo que decíamos antes, este Yom Kippur tan diferente a los demás, que es el tema de la toma de la responsabilidad. Es decir, el rito de Kippur no exige la toma de responsabilidad, sí la toma de conciencia, sí el pedir, digamos, el vidui, sí, en el momento en el cual yo declaro cuáles son mis pecados y pedir el perdón, pero no está la responsabilidad. Está escondida en el texto quizás y excede mi capacidad de interpretación, pero en realidad no se detiene en la idea de quiénes son responsables. Y nuevamente, como dijimos al principio, quienes son transgresores pueden rezar con nosotros y en realidad transitar con nosotros este Yom Kippur. Tenemos entre nosotros muchísima gente, que es quizás responsable de la situación que estamos viviendo. No digo culpable, primero que nada porque no soy para quien abrir juicio, y segundo porque los culpables son los estados o los palestinos alrededor de los otros estados que infringieron contra Israel el 7 de octubre pasado, pero de todas maneras tenemos responsabilidades. Y espero que, digamos, este Kippur sea también una toma de responsabilidades, que alguien diga: yo soy responsable por lo que pasó, de la misma manera que hubo quien dijo: yo soy responsable por el octubre del 73. Quiero recordar, Darío, porque creo que de alguna manera sigue tu pensamiento, que las plegarias siempre son en plural. Es decir, no le apuntamos al otro, sino que nos apuntamos a todos. Todos tenemos parte de la responsabilidad en las transgresiones, incluso sin que esto signifique evadir la propia, pero digo, entendiendo que todos hemos aportado para una realidad determinada. Digo, me parece que es un momento en el cual Israel tiene que hacer su balance. Hablabas antes del Heshbon HaNefesh, ¿no? El balance del corazón colectivo e individual, ¿no? Sí, sin ninguna duda, nosotros tenemos mucho que meditar acerca de cierto hibris que quizás nos llevó a la situación de desestimar al enemigo o tratar de juzgarlo por sus intenciones y no por su capacidad de mal en este sentido, vamos a decirlo de la manera más clara posible. Pero esto también, como decimos, también hay un juicio que es el de la Keilah, el juicio del Kaal, de la gente, del pueblo, si vos querés llamarlo de esta manera, y desde lo humano
la Keilah nos podemos preguntar quién merece el castigo, no de muerte, Dios no quiera, por sus acciones u omisiones, y sea el divino o sea también el castigo impuesto por el pueblo. La asunción de responsabilidad, si algo nos dice justamente el día de Kippur y estos días, ¿no? Es esto de asumir nuestra conducta, nuestra responsabilidad, de revisar de manera autocrítica lo propio y lo colectivo, todo eso que se combina. Darío, sos de aquellos que trabajó por años y sigues trabajando en buscar puentes, y recuerdo que en una de nuestras primeras charlas después de justamente el 7 de octubre me decías: estoy en un momento en el cual no sé qué pensar de aquellos con los cuales intenté durante tantos años encontrar ese puente. Es verdad que un año largo de guerra produce de todo y sobre todo lo peor. ¿Cómo ves el futuro en esa región del mundo? A ver, déjame pensar un segundo. Primero que nada, hay tareas pendientes de Israel. Y es obviamente la liberación de nuestros rehenes, yo diría bajo todo precio. No bajo precio que alguien invada Israel, por supuesto que no, o que mate de manera impía, pero de todas maneras a todo precio en el sentido no literal de la palabra, sino más que nada espiritual de la palabra. Yo creo que, digamos, ¿de qué manera podemos recoger el bien de todo lo que está mal? Estamos siendo atacados de manera cruel desde el Líbano y desde Yemen, por medio de los hutíes y de las brigadas iraquíes, ni hablar del Hamas, inclusive el ataque mano a mano de Irán, que en realidad la concepción de seguridad de ellos, que estaba basada en proxies que nos joden la vida a nosotros, se derrumbó. No quedaron, los proxies fueron descabezados, con muy poco poder de acción. Sin ninguna duda esto requiere un arreglo regional, y justamente en este momento Israel está cabalgando sobre la ola de sus recientes acciones, un poco restituyendo la capacidad de disuasión, etcétera, etcétera. Quiere decir que también Israel tendría que estar interesada en llegar a algún acuerdo en situación positiva o de ventaja. Al fin y al cabo no vamos a poder seguir mucho tiempo así recibiendo 200 misiles del Líbano todos los días. Dicho sea de paso, una cosa que va a ser importante este Kippur: teléfonos quedan abiertos, Miki. Y queda lo que llama la onda silenciosa en la tele y en la radio, que transmite alarmas. Y el Rab Rashi de Israel, Rab Ashkenazi de Israel, dijo que no solamente que los soldados pueden comer, esto que escuchas ahora es una alarma. No solamente que los soldados pueden comer, los soldados deben comer, mitzvah, como nos dijo el rabino Nissenbaum en Varsovia, que es Zman le Kiddush Aguf, le Kiddush Adam. Entonces, nuevamente, estamos en una situación que requiere finalmente un acuerdo, y están dadas quizás las situaciones por el lado de Israel para que esto ocurra, porque finalmente no vamos a poder seguir a largo plazo esta guerra de desgaste. No nos olvidemos que hay en este momento más de 70.000 israelíes desplazados del norte y del sur. Y vamos a agregar una cosa también que tiene que ver con la capacidad nuestra de compasión. Esto lo está pagando fundamentalmente la población civil, primero en Gaza, y la población civil ahora en el Líbano. No tengo absolutamente ninguna compasión hacia los asesinos del Hamas
o los asesinos del Hezbollah, pero sí tengo un punto de compasión respecto al mal momento que están pasando nuestros vecinos y que van a seguir siendo nuestros vecinos. Nosotros no nos vamos de acá y ellos tampoco se van a ir de acá, Ujú. de manera que no puedo en este momento perder por absoluto mi esperanza, mi optimismo por la paz, pero respondiendo finalmente a tu pregunta, con un poco menos de entusiasmo y con mucha más desconfianza que en el pasado. Querido Darío, viene este día, el más sagrado del año, día para de alguna manera poner esa expiación, ocultar un tanto el mundo que nos toca del día a día con su crueldad y permitirnos reparar, y hay mucho para reparar. Que tengas Sin ninguna duda. una Hatimá Tová en lo personal, en lo familiar, con plena vida, y que el resto de la sociedad israelí también pueda ver no solo vida, sino mejores momentos en este año que hemos comenzado. Un enorme abrazo y como ¿Cómo no? siempre el placer de poder Abrazo. pensar con vos. Igualmente, Hamud. Dos Hatimot Tovot. Así sea. Darío Teitelbaum, hablando con nosotros de este momento en las vísperas de Yom HaKippurim.